Sabes exactamente qué tenés que cambiar. Lo sabes desde hace meses, quizás años. Y aún así, seguís haciendo lo mismo. No es falta de información, no es falta de intención. Tu cerebro tiene un sistema que fue diseñado específicamente para resistir el cambio y la voluntad. Sola, no puede con él. Esto no es una metáfora, es biología concreta. Hay un circuito en tu cerebro que evalúa cada acción que realizas y decide si vale la pena repetirla. No lo hace conscientemente, lo hace de manera automática, milisegundos antes de que vos seas capaz de notarlo. Y cuando ese circuito ya grabó un patrón, defenderlo consume menos energía que modificarlo. El cerebro siempre elige el camino de menor consumo, siempre. Y al final de este video, vas a entender por qué intentar cambiar un hábito con voluntad es como intentar reprogramar un software, ejecutándose en segundo plano, usando solo la pantalla de inicio. En este video vas a entender por qué tu cerebro convierte cualquier comportamiento repetido en un circuito automático que opera por debajo de tu control consciente. ¿Por qué ese circuito se activa antes de que puedas intervenir? ¿Y qué implica eso para la forma en que el cambio real ocurre en el sistema nervioso? No es que no tenés fuerza de voluntad, es que la fuerza de voluntad no es la herramienta correcta para este trabajo. Y para entenderlo, hay que empezar por algo que casi nadie explica bien. Lo primero que hay que entender es que el cerebro no funciona como nos enseñaron. Durante décadas se pensó que el cambio de conducta era principalmente un problema de motivación. Si querías cambiar, cambiabas. Si no cambiabas, era porque no querías suficiente. Esa idea está biológicamente equivocada. El cerebro no organiza el comportamiento en función de lo que querés. Lo organiza en función de lo que ya aprendió que funciona. Y lo que aprendió que funciona está almacenado en estructuras subcorticales, regiones que están por debajo del pensamiento consciente, que operan de manera independiente a tus intenciones. El cerebro humano consume aproximadamente el 20% de la energía total del cuerpo. Para sostenerse, desarrolló un mecanismo de eficiencia radical: automatizar todo lo que puede. Cada vez que repetís una acción en un contexto similar, el cerebro reduce el procesamiento consciente necesario para ejecutarla. Con suficiente repetición, la acción deja de requerir decisión, se convierte en un programa que corre solo. Esto no es un defecto. Es la razón por la que podés conducir, hablar y pensar en otra cosa al mismo tiempo. El problema aparece cuando ese mismo mecanismo aplica a comportamientos que ya no te sirven. Y hay una estructura específica que orquesta todo esto. Lo que viene es lo que hace que todo lo anterior tenga una forma concreta. El primer mecanismo que hay que entender son los ganglios basales. Son un conjunto de núcleos neuronales profundos en el cerebro, estructuras subcorticales que se desarrollaron antes que la corteza consciente en términos evolutivos. Su función principal no es pensar, es seleccionar y automatizar secuencias de acción que produjeron resultados útiles en el pasado. Cuando realizas una acción por primera vez, la corteza prefrontal, la región asociada al razonamiento consciente, procesa cada paso de manera activa. Consume muchos recursos, es lento, requiere atención sostenida. Con la repetición, los ganglios basales empiezan a registrar la secuencia completa como una unidad. Un estudio con más de 800 participantes mostró que después de 66 días de repetición consistente, el procesamiento de una conducta habitual se desplaza casi completamente desde la corteza prefrontal hacia los ganglios basales. La conducta queda grabada como un chunk, un bloque de acción que se ejecuta entero ante una señal desencadenante. Esa señal puede ser un horario, un lugar, una emoción, un estado físico. Cuando aparece la señal, los ganglios basales lanzan la secuencia antes de que la corteza prefrontal tenga tiempo de evaluar si es conveniente ejecutarla. El margen de anticipación es de entre 200 y 500 milisegundos. Eso significa que el hábito ya empezó antes de que vos decidas si querés hacerlo. Me propongo cambiar, y aún así, lo hago de nuevo. No entiendo por qué. Ese no es un fracaso de carácter. Es el tiempo de reacción de la corteza prefrontal frente a un circuito que ya lleva ventaja. Pero los ganglios basales no trabajan solos. Hay un sistema que decide qué secuencias merecen ser automatizadas, y ese sistema es el que convierte los intentos de cambio en algo mucho más difícil de lo que parece.
Hay algo que todavía no mencioné, y es lo que hace que todo lo anterior tenga sentido de una manera que probablemente no esperás. El segundo mecanismo es el circuito de recompensa dopaminérgico. Este circuito conecta el área tegmental ventral, una región en el tronco cerebral, con el núcleo accumbens y la corteza prefrontal. Su función biológica es señalar relevancia. Cada vez que el cerebro detecta que una acción produjo un resultado útil, libera dopamina. Esa dopamina no produce placer, directamente marca esa acción como digna de repetir. Aquí está la parte que cambia completamente lo que crees sobre tus hábitos. Investigaciones con neuroimagen funcional en más de 1.200 participantes mostraron que, después de que un hábito se consolida, el cerebro libera dopamina anticipatoria al detectar la señal desencadenante, no al recibir la recompensa. El cerebro empieza a segregar dopamina cuando ve la señal antes de que la acción ocurra. Eso crea un estado de activación interna que se siente como urgencia, como apetito, como necesidad de completar la secuencia. Y si la secuencia se interrumpe, el cerebro interpreta esa interrupción como una pérdida, no como una elección, como una pérdida. Eso explica por qué, cuando intentás no hacer algo que ya es hábito, sentís algo que se parece al malestar físico. No es debilidad, es la dopamina anticipatoria que se quedó sin su resolución esperada. El sistema nervioso autónomo registra esa interrupción como una señal de alerta. No estoy roto, pero tampoco es tan simple como decidir. El cambio no falla porque seas débil. Falla porque estás intentando detener una secuencia que ya arrancó con recursos cognitivos que llegan tarde al problema. Y lo que la neurociencia encontró sobre esto contradice lo que casi todo el mundo entiende por fuerza de voluntad. Estudios de neuroimagen funcional compararon cerebros de personas que intentaban cambiar hábitos a través de supresión consciente con personas que los modificaban a través de sustitución de señales. El grupo que suprimía mostraba activación intensa y sostenida en la corteza prefrontal, la región de control consciente, pero sin reducción significativa en la actividad de los ganglios basales. En otras palabras, el esfuerzo consciente no desconecta el circuito automático, solo lo pisa temporalmente con un gasto energético muy alto. El grupo que modificaba la señal desencadenante, en cambio, mostró reducción progresiva en la activación de los ganglios basales en un promedio de 8 a 12 semanas. No porque el hábito viejo desapareciera, las conexiones sinápticas no se borran, sino porque se construyó un circuito nuevo más accesible para la misma señal. Por otro lado, los estudios de variabilidad cardíaca mostraron que las personas con mayor tono vagal, indicador de regulación del sistema nervioso autónomo, mostraban transiciones más rápidas entre hábitos, porque su sistema nervioso recuperaba el estado basal más eficientemente después de la señal de activación dopaminérgica. El hábito viejo no se elimina, se compite. Esto significa algo concreto para cómo entendés tu propio proceso. Esto implica que la dificultad que sentís para cambiar no es proporcional a tu motivación ni a tu inteligencia. Es proporcional al tiempo que ese circuito lleva operando y a la densidad de conexiones sinápticas que construyó durante ese tiempo. Los ganglios basales responden a repetición en contexto, no a decisiones puntuales. Eso significa que el contexto en que se activa la señal desencadenante tiene más peso sobre el comportamiento que la intención formada en la corteza prefrontal. Desde un punto de vista fisiológico, el cambio de hábito no es un acto de voluntad, es un proceso de reconexión sináptica que requiere que el nuevo circuito acumule suficiente dopamina anticipatoria como para competirle al circuito viejo. Eso no ocurre en un día. Ocurre cuando la señal desencadenante se asocia repetidamente con una secuencia nueva hasta que los ganglios basales empiezan a registrar esa secuencia como la respuesta más accesible. No se trata de una técnica, sino de entender que suprimir el comportamiento viejo activa el sistema nervioso como si hubiera pérdida, y eso aumenta la urgencia de ejecutarlo. Introducir una secuencia alternativa ante la misma señal no suprime ese malestar inmediatamente, pero cada repetición reduce el diferencial dopaminérgico entre ambos circuitos. Esto implica también que el estado fisiológico en el momento de la señal importa.
Cuando el sistema nervioso autónomo está en activación simpática elevada a estrés, sueño insuficiente, hambre, los ganglios basales tienen más ventaja relativa sobre la corteza prefrontal, no porque la voluntad sea menor, sino porque los recursos cognitivos disponibles para la inhibición son literalmente más escasos bajo esas condiciones. Lo que aprendiste hoy cambia cómo podés mirarte a vos mismo cuando el hábito se repite. Hace años que te decís que tenés que cambiar, y cada vez que no lo lograste, probablemente lo interpretaste como evidencia de algo que falla en vos. Pero lo que realmente fallaba era el modelo con el que entendías el problema. Tu cerebro no resiste el cambio porque no querés cambiar. Lo resiste porque tiene un sistema profundo y antiguo diseñado para protegerte del costo energético de recalcular lo que ya sabe que funciona. Ese sistema no distingue entre hábitos útiles y hábitos que ya no te sirven. Ejecuta los que tienen el circuito más consolidado. Entender eso no hace el cambio más fácil en el corto plazo, pero cambia radicalmente lo que buscas cuando el proceso se complica. No buscas más fuerza de voluntad. Buscas suficiente repetición en el contexto correcto para que el circuito nuevo empiece a recibir la señal antes que el viejo. Si este contenido te resulta útil, podés suscribirte al canal para seguir profundizando en cómo la neurociencia explica lo que vivís.